Jóvenes, muy buenos días. Estamos en nuestra secuencia y última parte de donde venimos de la ilustración. Solo que ahora vamos a estudiar y vamos a llegar un poquito más a fondo con el despotismo ilustrado, que es una secuencia, como les había dicho, de lo que estábamos viendo. Esto nos va a servir, jóvenes de estudios sociales tercero básico y jóvenes bachilleres en literatura, nos va a servir un montón. Bueno, de hecho, hablemos ya del punto. Estamos hablando que el despotismo ilustrado surgió en el siglo XVIII con una característica, que todo era para el pueblo, pero no había nada para el pueblo. O sea, como decía, todo era para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque todo directamente era para la monarquía, directamente. Ahí se eliminaron muchos sistemas políticos, muchos sistemas culturales se fueron eliminando automáticamente y poco a poco ya los monarcas fueron tomando su poder político y su poder judicial y nada más. Solo ellos existían. Como habíamos hablado, muchachos, se mantenía solo las monarquías, es decir, que se mantenían todos los sistemas jerárquicos que eran dirigidos por el rey, únicamente por el rey. También se le conoció en muchas otras formas y con muchos otros historiadores como el periodo de absolutismo, porque el rey era el absoluto gobernante entre todos y entre todo el país. Vamos a hablar de que este movimiento está surgiendo directamente en toda Europa. Y como les había hablado también, fue una serie de reformas tanto políticas, económicas, educativas, judiciales, que todo era ya más concentrado en el poder de la monarquía. Regresando a nuestro pequeño esquema de este lado. Muchachos, el rey era conocido por muchas personas como el rey déspota ilustrado, porque era el que tenía el mayor uso de razón y el mayor conocimiento. O simplemente se le conocía como el rey o como la monarquía que nos gobierna, simplemente. El rey concentraba todo su poder en un derecho que iba a ser un derecho divino, un derecho que iba a ser lo máximo entre todo el pueblo y entre todo su país y entre todas las comarcas también. Hablando de comarcas, se eliminó el feudalismo. Si ustedes se recuerdan, habíamos hablado un poco del feudalismo, que era un sistema en donde lo tenía una sola persona en esa comarca y esa persona le llegaban todos los derechos y todos los bienes que en ella tenía. Este feudal o señor feudal, como se le conocía, pasaba todos los derechos y todos los bienes y todas las ganancias al rey. Ahora con esto, como en las reformas que habíamos hablado, se eliminó el feudalismo. Ya los señores feudales ya fueron bajando y el monarca fue el que tomó el control de todo. Jóvenes de tercero básico, me interesa que copien este esquema en su cuaderno de estudios sociales, que es la continuación de la ilustración, solo que ahora es el despotismo ilustrado. Y muchachos, el trabajo va a estar en la plataforma, el trabajo va a estar directamente de qué es lo que se está tratando todo esto. Ahora, jóvenes de literatura, estamos hablando, aparte de todo este esquema, estamos hablando que los principales exponentes estaba Félix Samaniego. Félix Samaniego, ¿quién era? Era un fabulista, era un escritor, era español. Tomás Iriarte, que también era fabulista, era un dramaturgo, era un traductor, era un poeta, también era español. Y ahorita les voy a decir por qué eran todos españoles. Calderón de la Barca, que su principal tema era el teatro.
porque este era principalmente el teatro. Ramón de la Cruz, que era un dramaturgo y especialmente en todos los dramas escritos y en todos los dramas que se montaban en las obras de teatro. ¿Por qué eran españoles todos? Muchachos, a este movimiento del despotismo ilustrado en su literatura se le conoció en España como el siglo de oro español. Toma en cuenta eso, como el siglo de oro español. ¿Y por qué solo estos 4 te puse yo? De todo el montón de escritores que habían, porque estos 4 eran los principales que hubieron en este despotismo ilustrado. Los principales, los que destacaron. ¿Por qué destacaron? Por sus fábulas, por sus dramas, por sus poesías, por su gran teatro que hasta cierto punto era una obra escrita, lo único que la montaban y la escenificaban, que era una distracción hasta cierto punto y era un beneficio que tenía la monarquía. Muchachos, tanto de tercero básico como de literatura, cópienme todo este esquema y como les decía, el trabajo va a ir en su plataforma. Jóvenes, muchas gracias, muy buenos días.